Hola chicos, vamos a hacer otro ejercicio de la guía 1, la actividad 8, que nos dice lo siguiente. No vamos a hacer esta en especial porque quizás ustedes generalmente están acostumbrados a trabajar desde un gráfico donde uno puede tener una interpretación un poco más clara de la situación, ¿sí? En este ejercicio no tenemos un gráfico, sino que tenemos una tabla. Y nos dice: la siguiente tabla fue armada por un grupo de científicos que hizo un experimento para medir la temperatura de la atmósfera del planeta Venus. Responde las consignas justificando tus respuestas. Bueno, tenemos acá una tabla que relaciona altura de la superficie de Venus en kilómetros y temperatura de la atmósfera. ¿Sí? Bueno, nos dice la primera pregunta: ¿cuál es la temperatura de la superficie de Venus? Bueno, para responder esto tenemos que tener en cuenta cuál es la altura de la superficie, ¿no? ¿A qué uno llama superficie y con qué altura está relacionada la superficie? ¿Sí? Podríamos pensar en lo siguiente. Supongamos que tenemos un gráfico. Tenemos acá una montaña y acá tenemos mar, ¿sí? Bueno, sepan entender, disculpar el gráfico, pero bueno, quizás van a ver que me van a entender a lo que me refiero, ¿sí? Nosotros tomamos la siguiente referencia. Tomamos como altura cero a toda la altura que está sobre el nivel del mar, ¿sí? O sea que vamos a hacer esto un poquito mejor. De acá para arriba y de acá para abajo, ¿sí? De acá hacia arriba tomamos como altura positiva y vamos a ubicar el cero o los 0 metros a todo aquello que está sobre el mismo nivel que del mar, ¿sí? Para arriba tenemos positivo, tenemos una altura positiva, por ejemplo una montaña que podría tener, por ejemplo, como la Concagua, 6.900 metros aproximadamente. Y de acá para abajo, una altura negativa, ¿sí? O sea, profundidad. Podríamos medir la profundidad del mar. Quizás esto tenga menos 5.000 metros, por decir algo, ¿sí? O sea que la superficie está relacionada con los 0 metros. Teniendo esto en claro, vamos a volver a la situación. Altura de la superficie. Bueno, 0 metros. Listo. Esto es la superficie de Venus. ¿Y cuál es su temperatura? Bueno, los 0 metros están relacionados con los 500 grados, porque esta fila está representando la temperatura en grados, ¿sí? Pregunta B. ¿Se puede saber cuál es la temperatura mínima de su atmósfera? Bueno, vamos a ver la fila de temperaturas y vamos a ver cuál es la menor. Tenemos 500, 200, 0 grados, menos 100, menos 80, menos 55 grados. Bueno, la temperatura más baja claramente es en menos 100 grados, ¿sí? ¿A qué altura de la superficie la temperatura será de 0 grados? Bueno, vamos a buscar la temperatura 0 grados. La tenemos acá. ¿Con qué altura está relacionada? Bueno, con 50 kilómetros. Desde la altura de la superficie, ¿no? Luego el punto D, que quizás es el punto que genera más dudas. Dice: realizar un gráfico que represente la variación de la temperatura de la atmósfera de Venus en función de la altura. ¿Sí? Bien. O sea, cuando nos está pidiendo esto y nos dice en función de la altura, nos está diciendo que la altura la tenemos que poner, supongamos que tenemos, vamos a ir un poquito más abajo acá, supongamos que tenemos dos ejes, que es lo que tenemos que hacer para ubicar estos datos. ¿Y qué vamos a poner acá si nos dice que en función de la altura? Perdón. Vamos a leer de vuelta.
Temperatura en función de la altura, sí, dije bien. Nos dice temperatura va a ir en el eje vertical y altura va a ir en el eje horizontal, ¿sí? O sea que acá que vamos a poner altura y acá vamos a poner temperatura. Tenemos que hacer un gráfico de este estilo e ir ubicando todos los puntitos que tenemos en un sistema de referencia. Vamos a encarar esta actividad usando GeoGebra, ¿sí? Para recordar un poco cómo se usaba. Abrimos GeoGebra y tenemos acá ya dispuestos los dos ejes cartesianos, ¿no? En el sistema de referencia. Vamos a traer el archivito de la temperatura, el cuadrito, para tenerlo acá a mano, ¿sí? Acá ya lo tenemos. Vamos a configurar acá su posición y vamos a elegir posición absoluta en la pantalla. ¿Para qué elegimos la posición absoluta? Bueno, para que cuando nos movamos... Bueno, acá no me lo tomó. Vamos a ver de vuelta. Posición absoluta. Ahí está. Listo, cerramos. Ahora cuando nos movemos, fíjense que el gráfico, o sea, el cuadrito este, está siempre fijo, ¿sí? Entonces lo podemos tener a mano todo el tiempo. Vamos a sacar un poquito esto. Bien, y fíjense que acá me dibujó dos puntos, que fueron dos puntos que utilizó el programa para traer este cuadrito, que a nosotros no nos sirve, ¿sí? Así que nosotros los vamos a borrar. Perdón. Ahí está. Borramos los puntitos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a entrada y vamos a ubicar cada uno de estos puntos, ¿sí? Recuerden que son pares ordenados, así que se tienen que ubicar entre paréntesis. Y nos pedía que relacionemos temperatura en función de la altura, ¿sí? Vamos a corroborarlo nuevamente. Temperatura en función de la altura. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero los valores de la altura y luego los valores de la temperatura, ¿sí? Vamos a ubicar el primer punto. A la altura 0 hacen 500 grados. Entonces vamos a poner 0. Está relacionado con el valor 500. Le damos Enter. Y ya me generó un punto. Vamos a ubicar ese punto. Bueno, estarían 0 de X, 500 de Y. Pero fíjense esto. La escala va de 1 en 1. Se me complica muchísimo esto. Bueno, para ir solucionando esto, lo que podemos hacer es modificar las escalas, ¿sí? Vamos a ir a esta tuerquita de acá, que son las preferencias del sistema de referencias. Y vamos a elegir una escala, por ejemplo, una relación de 1 a 100. O sea, cada vez que avanza 1 de X, o sea, sobre el eje de X, avanza de 1 en 1 y sobre el Y de 100 en 100. ¿Sí? Y ya que está, vamos a cambiar las etiquetas. Dijimos, bueno, ya lo tenemos acá. Sobre el eje X tenemos la altura en kilómetros y sobre el eje Y tenemos temperatura. Esto yo lo había hecho hace un ratito, que no había salido grabado, ¿sí? Bueno, fíjense, altura, temperatura, y ya apareció el 500. Seguimos ingresando los puntos. Ahora viene el 25, 200, ¿sí? Después tenemos el 50, está relacionado con el 0. Después tenemos 75 menos 100. Yo voy ingresando todos los datos y ahora vamos a ver qué pasa con el gráfico, ¿sí? Cómo ubicarlo. Después tenemos el 100
menos 80. Yo lo que estoy haciendo es pasando todos estos valores, ¿sí? Ubicándolos como pares ordenadas. 125, 50. Menos 50, perdón. Y por último el 155. Siempre entre paréntesis, separados por una coma. Es muy útil esto porque les va a permitir saber cuándo ubican bien los puntos ustedes, ¿sí? Bien, tengo otro problema acá que es que no estoy visualizando todo junto. Fíjense que tengo los puntitos muy lejos y verlo así la verdad que no nos sirve mucho. Y vamos a hacer clic derecho y vamos a elegir ver todos los objetos, ¿sí? De esta manera que hizo GeoGebra adaptó la pantalla para que podamos ver todo. Y fíjense que tenemos a la altura 0 hace 500 grados, a la altura 25 200 grados. Podemos hacer zoom un poquito y ver que efectivamente está relacionado con 25. Y así tenemos dispuestas todas las temperaturas, ¿sí? Entonces, con el gráfico me es muy fácil visualizar cómo está esta situación, ¿sí? Hasta incluso como es temperatura, si quieren lo que pueden hacer es ir uniendo un poquito, se relaciona altura con temperatura, son variables continuas, ¿sí? La altura. Y podemos hacer esto, ¿sí? Podemos para darle un poquito más de interpretación, ¿sí? Significa que a los 0 kilómetros hacían 500 grados. Pero ¿qué pasa? A medida que voy subiendo, va bajando la temperatura. Pero llega un punto en el que la temperatura empieza a subir, ¿sí? A partir de acá, a partir de los 75 metros. Voy subiendo y la temperatura empieza a subir un poquito más, hasta los 150 kilómetros, en los cuales hacen 5 grados, ¿sí? Volvemos a nuestro ejercicio, realizamos la tabla, ya está hecho, y nos dice, punto E, responde de nuevo a las primeras 3 consignas, pero esta vez basándote en el gráfico que hiciste. Explica qué parte del gráfico mirás para responder. Bueno, es un poco la interpretación que estuvimos haciendo. Y para mí, la mejor manera de representar algo es mediante un gráfico, ¿sí? Uno se da cuenta enseguida de qué está sucediendo, ¿sí? Visualmente está muy clara toda la situación. Y por último, la relación representada es una función. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar, para responder esta pregunta, en la tabla y en el gráfico, ¿sí? Lo que no puede suceder nunca, en este caso, es que haya una altura que esté relacionada con dos temperaturas, ¿sí? Piensen en esto, si yo estoy tomando la temperatura en mi casa, no me puede dar dos medidas distintas, me tiene que dar una única medida, ¿sí? Entonces pensemos en esto. 0 kilómetros 500, 25 200, 50 0, fíjense que cada altura tiene una temperatura distinta, ¿sí? Y en el gráfico esto está más claro todavía, ¿sí? Fíjense que cada altura, cada uno de estos puntitos, está relacionada con una temperatura distinta. No sería función, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a ingresar un punto, por ejemplo, que a los 25 kilómetros hagan 400 grados. Fíjense, ¿qué está pasando acá? A los 25 kilómetros, ¿hacen 200 o hacen 400 grados? ¿Pueden hacer dos temperaturas al mismo tiempo? No. Si tuviéramos algo de este estilo, ¿sí? Una situación parecida a esta, podríamos decir claramente que la relación no es una función. Pero esto no es lo que sucede, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido.